Si el día de mañana recibieras una herencia o duplicaran tu salario, ¿cómo cambiaría tu vida? Imagina esta escena. Vas al banco el día de mañana y descubres una cifra que nunca habías visto. Tú ponle la cantidad de dígitos. Basta imaginar que con esto nuestras deudas desaparecerían y que podríamos vivir con una mayor comodidad para que se dibuje una sonrisa en nuestro rostro. El dinero no le hace mal a nadie, ¿cierto? Lo primero que pensamos con una escena así, si somos sinceros, es cómo ahora sí voy a poder cambiar de coche. Ahora ya en lugar de traer mi cochecito blanco, voy a traer una camioneta. Finalmente voy a poder comprarme una casa y voy a dejar de pagar renta. Al fin voy a poder tener esas vacaciones que tanto había esperado. Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros, al ver esto, lo primero que pensaríamos sería en usar ese dinero para bendecir a otros? Si ustedes son como yo, la realidad es que eso estaría hasta el final de nuestras listas. ¿Pasaría siquiera por nuestra mente que podríamos apoyar tal vez una obra misionera? ¿O que podríamos bendecir a un hermano que esté pasando por dificultades económicas? Piénsalo. Lo cierto es que la manera en la que usamos nuestro dinero dice mucho sobre lo que hay en nuestro corazón. Y si somos honestos, muchas veces nuestro corazón está lleno de egoísmo. Ejemplos tenemos muchos. Todos conocemos a alguien que inició buscando estabilidad, pero que cuando finalmente la tuvo, su corazón siguió susurrando una y otra vez, solo un poco más, como si nunca fuera suficiente. Y en el proceso sacrificó tiempo, relaciones, amigos, familia o incluso hasta su propia integridad. El problema con esto no está allá afuera. La situación aquí no es pensar en ese caso que le sucedió esto, porque tal vez ese caso somos nosotros mismos. Ya sea que ya nos haya sucedido o que dentro de nuestro corazón, si algo así sucediera, sabemos que viviríamos exactamente lo mismo. Por ello, en el sermón de hoy que he titulado ¿Quién es tu Señor? Lo que el dinero dice de ti, vamos a estudiar de la mano de Lucas 16, versículos del 1 al 13, cómo Jesús nos muestra que el dinero no es solamente un recurso, sino que es un termómetro del corazón. No para que seamos condenados, sino para que entonces podamos identificar qué es lo que realmente gobierna nuestro corazón. No solo para que podamos luchar contra el pecado que hay dentro de nosotros, sino para que también nos demos cuenta de cuánto necesitamos que Cristo nos salve de nosotros mismos y que nos transforme. Así que sin más preámbulo, procedamos a pedir la guía del Señor para posteriormente proceder con la lectura de nuestro pasaje. Si alguien me puede alcanzar un vasito de agua, por favor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y fiel con nosotros. Gracias porque hoy nos permites escuchar tu palabra. Usa mi vida para poder predicar tu palabra con fidelidad. Que tu Espíritu Santo lleve tu palabra al corazón de mis hermanos y que sea que ellos puedan ser redargüidos y entender y comprender lo que tú quieres de nosotros. Gracias porque sabemos que tú eres fiel y sabemos que tú no nos abandonarás ni nos dejarás. En el nombre de Jesús, amén. Dice nuestro pasaje que estaremos estudiando el día de hoy. Lucas 16, versículos del 1 al 13, si quieres acompañarnos con tu Biblia, y si no, bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Decía también Jesús a sus discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo:
¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y para ayudarnos a caminar por este pasaje, lo he dividido en 3 partes que nos irán guiando a lo largo de la enseñanza de Jesús. En la primera parte, la fragilidad de lo terrenal. Los versículos del 1 al 3 nos ayudarán a entender que sin importar la cantidad de bienes que lleguemos a tener en la vida, estos no durarán para siempre, pues todo en este mundo tiene fecha de caducidad. Posteriormente, en los versículos del 4 al 9, nos enfocaremos en el peso de lo eterno y en cómo Dios nos llama a cambiar nuestra perspectiva para dejar de fijarnos en lo temporal y centrarnos en lo eterno. Finalmente, para el punto 3, la lealtad del corazón, los versículos del 10 al 13 nos llevarán a comprender la lucha que hay en nuestros corazones por servir a Dios o a las riquezas. Así que iniciemos entonces con nuestro primer punto. La fragilidad de lo terrenal, versículos del 1 al 3. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Quisiera iniciar haciéndote una pregunta. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu confianza? Si el día de mañana perdieras tu empleo, ¿perderías también tu paz? Si te despiertas mañana y descubres que todo lo que construiste con tanto esfuerzo se ha ido, ¿perderías también tu identidad? ¿Seguirías sabiendo quién eres a pesar de haberlo perdido todo? Piensa bien en tus respuestas mientras estudiamos la historia que nos está contando Jesús. Vemos que en esta historia que acabamos de leer hay un personaje principal, y es el mayordomo de un hombre rico. Si tomamos en cuenta el contexto de la época en la que fue contada esta historia, podemos ver que este mayordomo no era simplemente un señor con smoking que se paraba en la puerta para abrirle a las visitas.
no era simplemente alguien que limpiaba una casa. Un mayordomo en aquella época era sinónimo de un administrador general de la casa de este hombre rico. Es decir, un mayordomo manejaba los bienes, las tierras y todas las cuentas de esta persona. Se estilaba incluso que el dueño vivía en otra ciudad diferente o en otro lugar diferente y le encomendaba todo al mayordomo. Por lo tanto, el mayordomo podía actuar incluso con la misma autoridad que el hombre rico le había dado. En términos modernos, pudiéramos decir que es como si este mayordomo fuera el administrador de una importante empresa. Es decir, este mayordomo no era cualquier persona. Era alguien que podía usar el dinero del hombre rico como si fuera suyo. El problema es que este mayordomo estaba derrochando lo que se le había confiado. Aunque en el texto no lo dice explícitamente, debemos entender que la razón por la que actuaba de esta manera es porque se sentía seguro en una posición que no le pertenecía. Como si el dinero fuera de él, como si el dinero fuera suyo y no del hombre rico. Pero pronto iba a entender cuán equivocado estaba. Lo que estos versículos nos enseñan es tan importante hoy como cuando Cristo contó esta historia por primera vez. La lección que nos da esta historia en esta parte es que nada en este mundo es permanente. Y más inquietante aún, nada en este mundo está bajo nuestro control. Una persona ahorra toda su vida para el retiro, tiene sus ahorros en el banco, está seguro de que va a poder retirarse y va a poder gastar ese dinero en viajes o simplemente en vivir una vejez cómoda. Y de pronto, una enfermedad inesperada basta para ver cómo todos sus ahorros se le escapan de las manos. Una inflación y todos sus ahorros ahora valen nada. Un empresario gasta todo su tiempo para lograr estabilidad económica y cuando está cerca de conseguirlo, llega una crisis y lo pierde absolutamente todo. Una familia se esfuerza en comprar su casa con tanto esfuerzo y un simple accidente la vuelve cenizas. El mayordomo, como todas las personas que acabamos de mencionar, se sentía invencible. Sentía que nada podía moverlo de donde estaba, que él estaba seguro, pero terminó perdiéndolo todo. Él se sentía como el dueño de todo, pero solo era un administrador de una riqueza que no le pertenecía. Su seguridad estaba en las riquezas efímeras y frágiles. Por eso pregunto nuevamente, ¿dónde está tu seguridad? ¿Qué es lo que te da tu confianza? Como el mayordomo, nosotros también somos administradores de lo que nos ha sido dado. Los bienes, las posesiones materiales, el dinero que tenemos no es nuestro. Y la prueba es que basta un segundo para que lo perdamos absolutamente todo. Dice en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Y este pasaje nos recuerda que así como el mayordomo lo perdió todo, no importa cuánto tengamos en esta vida, tarde o temprano, lo terrenal perderá su valor y dará paso a lo eterno. Tal vez sea porque lo pierdes todo, como mencionábamos, en un accidente o lo que sea, o simplemente sea porque esta persona fallece y ahora a quien le toca disfrutarlo es a otras personas que no lo trabajaron. Es una ley de la vida. Lo terrenal va a perecer y perderá su valor. Y si nuestra seguridad está en esos bienes materiales, un día nos veremos como el mayordomo diciendo, ¿y ahora qué haré?
Si mi identidad estaba en mi trabajo, mi identidad estaba en mi dinero, mi identidad estaba en lo que yo tenía guardado en el banco. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esto nos enseña que el mayordomo no simplemente perdió su posición, perdió su identidad. Él dice: no sé cavar, no sé qué voy a hacer, me da vergüenza mendigar. Se encontraba perdido, pues su identidad se encontraba construida en algo tan frágil como las riquezas terrenales. Él no tenía un plan B. Nadie le avisó que iba a perder su posición y no tuvo tiempo para prepararse. Un día era el mayordomo del hombre rico y al siguiente no era nadie. No importa lo mucho o poco que tengamos en este mundo, todo perece. Nada nos llevamos a la tumba. Y así como el mayordomo, nadie nos avisa cuándo vamos a perder lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido. Este mundo está lleno de historias sobre personas que lo tuvieron todo y de la noche a la mañana lo perdieron. De hombres ricos y poderosos que se fueron de este mundo cuando se encontraban en la cima. Pero no solo tenemos ejemplos que parecen lejanos sobre los poderosos que se caen. Diariamente, hombres de familia salen a trabajar buscando una vida mejor para los suyos. Ponen todo su tiempo y energía para lograrlo, pero nada les asegura que van a regresar a casa. Vivimos en un mundo caído. Las tragedias ocurren. Y cuando nuestra seguridad se centra en nuestros bienes materiales, tenemos la receta perfecta para la decepción cuando esto falte. Así que lo que Jesús quiere enseñarnos aquí no es que el dinero sea malo en sí mismo, sino que lo malo está en hacer del dinero nuestro motivo principal de seguridad y de confianza. El problema no es poseer riquezas ni bienes, sino apoyarse en ellas como si fueran permanentes. El dinero no fue dado por Dios para que ocupara el lugar que le pertenece a Él en nuestro corazón, sino para que lo usemos sabiamente para bendecir a otros y para expandir su reino. Pero para ello necesitamos entonces cambiar la perspectiva. Necesitamos dejar de ver el dinero como un fin y empezar a verlo como un medio para honrar a Dios. Necesitamos empezar a ver el peso de lo eterno. Así que vamos a nuestro segundo punto. Dicen los versículos del 4 al 9. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Al verse acorralado, al mayordomo se le ocurre una gran idea: usar el tiempo que le quedaba. Y escuchemos bien esto: él usó el tiempo que le quedaba. Cuando supo que iba a perder lo que tenía, usó el tiempo que le quedaba en la posición para reducir la deuda de aquellos que le debían al hombre rico. Ante esto, Jesús nos dice que el mayordomo fue elogiado por su sagacidad. Esto es muy importante. El mayordomo no es elogiado por sus métodos deshonestos. Lo que hizo fue deshonesto.
se aprovechó del tiempo que le quedaba y utilizó lo que tenía para reducir la deuda de las personas sin la autorización de su señor. El llamado aquí no es a imitar lo que este hombre hace en la cuestión de la deshonestidad. Perdón. Pero lo que están elogiando es la sabiduría que él tuvo de usar lo temporal para asegurar su futuro. Es por eso que Cristo hace una analogía entre el proceder del mayordomo y en cómo deberíamos de actuar aquellos que hemos confiado en él. No porque quiere que imitemos la deshonestidad del mayordomo, sino porque quiere darnos una nueva perspectiva. El mayordomo en ese momento se había enterado que pronto lo perdería todo. Y hoy Dios nos recuerda que aunque no sabemos cuándo, un día vamos a perderlo todo, todo lo terrenal, y daremos paso a lo eterno. Esto es muy importante que lo entendamos. Lo que Jesús está diciendo entonces es lo siguiente: así como el mayordomo actuó con urgencia y usó los bienes que le habían sido confiados para ganar amigos al enterarse de que la pérdida de su posición era inminente, así también ustedes deberían de usar las riquezas que Dios les ha confiado para expandir su reino, al comprender que todo en este mundo es pasajero. Cuando Cristo dice que los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes, está señalando cómo el mundo actúa estratégicamente para asegurar su futuro temporal. La pregunta no es por qué lo hacen, sino por qué los creyentes no actúan con esa misma intencionalidad hacia lo eterno. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Nosotros sabemos que existe una eternidad, que Dios vino a este mundo a morir por nosotros para darnos una vida eterna, y que un día lo terrenal va a dar paso a lo eterno. ¿Por qué no actuamos entonces como el mayordomo? Nuevamente, no en la deshonestidad, sino en usar nuestros bienes y nuestras riquezas por el tiempo que nos quede en esta vida para honrar a nuestro Dios y para poder expandir su reino. El problema no es que el mundo entonces piense en el futuro, sino que muchas veces los hijos de la luz, como dice el texto, no lo hacen lo suficiente. La realidad es que no pensamos lo suficiente en el futuro. Sí, nos estresamos por qué vamos a comer mañana. Nos estresamos por cuándo voy a terminar la universidad. Nos estresamos por qué va a pasar en mi trabajo. Nos estresamos por qué voy a hacer con esta enfermedad. Pero muy pocas veces nos preguntamos: ¿qué voy a hacer hoy para seguir construyendo el reino eterno de Dios? El mayordomo actuó porque su despido era real e inminente. Así también nosotros deberíamos de actuar porque sabemos que la eternidad es real. Cristo quiere que podamos ver el peso de la eternidad y que nos demos cuenta de que de nada nos servirán las riquezas acumuladas cuando Él decida llamarnos a su presencia. ¿De qué te va a servir todo ese dinero que tienes guardado si el día de mañana faltas? Nota que Jesús no dice en el versículo 9: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, por si éstas llegan a faltarles. No dice eso, dice cuando les falten. Las palabras que usa aquí Cristo no son acerca de una posibilidad. Mira, empieza a usar tus riquezas para lo eterno, porque pudiera ser que algún día te hagan falta.
No, lo que Cristo dice es cuando les falten, es una certeza. Porque si algo es seguro es que en esta vida lo terrenal, a diferencia de lo eterno, no durará para siempre. Y nuevamente, esto no es un llamado, y ojo, no quiero que se malinterprete, esto no es un llamado a que, bueno, entonces como lo terrenal no me sirve, entonces vamos a deshacernos de todos nuestros bienes, vamos a desechar nuestro dinero, vamos a quedarnos en la pobreza. Esa no es el objetivo de este sermón, porque el dinero no es inherentemente malo. Pero más bien es un llamado para reconocer en nuestro corazón si realmente estamos usando nuestro dinero sabiamente. Si el mayordomo, al ver que iba a perder su posición, usó las riquezas de su señor para ganar amigos, ¿cuánto más nosotros deberíamos de usar las riquezas de nuestro Señor, que nuestro Señor nos ha dado, para ganar amigos en la eternidad? Es decir, para que otras personas conozcan del Evangelio. El pasaje no nos enseña que debemos de comprar nuestra entrada al cielo. El pasaje no nos está diciendo que por cada persona que conozca a Cristo a través de ti, entonces te vas a ganar riqueza eterna. Si este es nuestro pensamiento, nuestras motivaciones entonces serían egoístas y nuestro único objetivo sería obtener algo de Dios. Eso no es lo que estamos enseñando. Lo que este pasaje nos enseña es que para nosotros, que ya hemos conocido la luz, usar nuestros recursos para llevar a otros a los pies de Cristo debería de ser algo que surja de manera natural, porque si comprendemos lo que tenemos, que lo que tenemos en este mundo es pasajero y que lo verdaderamente importante nos espera en su presencia, el texto es un llamado a usar lo temporal con propósitos eternos. Y entonces, al leer esto, deberíamos de preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que usamos nuestros bienes teniendo en mente la eternidad? ¿Cuándo fue la última vez que revisamos nuestra agenda para acompañar a un amigo en un tiempo difícil y no simplemente abrimos la billetera para ayudarle? Cuando Cristo nos está hablando aquí de las riquezas terrenales y de lo que nos ha sido dado, no solo lo debemos de ver en términos de lo material, porque puede ser que alguien diga, bueno, para ti es fácil decirlo porque tienes un trabajo, porque a lo mejor puedes dar cierta cantidad de dinero, pero a todos nos ha sido dado tiempo. Todos podemos sacar un poco de nuestro tiempo en nuestra agenda para acompañar a ese hermano que se encuentra en una situación débil. Aquí ya no solo estamos hablando en términos de dinero. Ya hemos hablado en sermones anteriores de lo importante que es dar nuestro diezmo, nuestras ofrendas, para que podamos apoyar a la iglesia con los programas que tenemos, como Comida con Corazón, como el campamento de jóvenes que ya está muy cerca. Si has escuchado los sermones de esta serie, ya deberías de poder comprender la importancia de apoyar a la iglesia. Pero no solamente eso es lo importante. Sí, claro, eso es necesario, lo hemos visto. Y habla mucho de dónde tenemos depositada nuestra fe. Pero aquí también estamos hablando a un nivel mucho más personal. Hablamos de invertir nuestro tiempo para salir a comer con alguien, de invitarle un café a ese amigo que está triste para escucharlo y aconsejarlo. Hablamos de invitar a ese vecino que está pasando por problemas económicos a comer a nuestras casas, o de invitarle un sándwich a ese compañero de la escuela para poder relacionarnos con él. La vida del cristiano no debería de ser una vida solitaria, sino una vida llena de relaciones intencionales, donde a través de nuestra vida
podemos ser instrumentos usados por las manos de Dios para que otros conozcan de su amor y de su misericordia. Para cada quien esto va a lucir diferente, pero lo que sí es importante es que evaluemos nuestra vida y veamos si realmente estamos usando nuestros recursos de manera sabia para la gloria de nuestro Dios. Sin embargo, es muy importante aclarar que este deseo de usar nuestros recursos para la gloria de Dios, para la expansión de su reino, este deseo no va a surgir en nuestros corazones hasta que no entendamos el peso de la eternidad. Hasta que no nos demos cuenta de que lo terrenal es frágil, pero que lo eterno permanece, y que no sabemos cuándo esa fragilidad se hará manifiesta y perderemos todo, ya sea por alguna tragedia en esta vida o porque el Señor nos llame a su presencia. Hasta que no nos demos cuenta de que la eternidad tiene más valor que lo terrenal, este deseo no va a surgir en nuestro corazón. Es por eso que este no es un sermón simplemente para decirte, bien, ya te dije lo que tienes que hacer. Tienes que utilizar tu dinero para la gloria de Dios, por lo tanto sal y maneja tu dinero diferente. Porque si solo cambiamos nuestra manera de gastar, pero no cambia nuestro Señor, nada habrá cambiado realmente. Porque solo cuando volteemos hacia la cruz de Cristo, en la que Él entregó su vida por nosotros, y podamos vernos reflejados ahí al ver el egoísmo de nuestros corazones, solo entonces vamos a poder verlo tan glorioso como Él es. Y podremos despojarnos del gozo de lo terrenal para obtener lo eterno. Así que vamos a nuestro tercer punto, la lealtad del corazón. Versículos del 10 al 13. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Dónde está tu corazón? Cristo no pudo haber sido más más claro en este pasaje. Jesús no habla primordialmente del dinero. Jesús está hablando de la lealtad y del señorío. Nos dice que nuestro corazón solo tiene lugar para un Señor. Y la manera en la que usamos nuestros recursos es un termómetro para poder reconocer quién es el Señor que gobierna nuestra vida. Tomando en cuenta esto, tomando en cuenta la manera en que usas tus recursos, ¿es Cristo tu Señor? Como mencioné anteriormente, este texto no nos enseña que debamos usar nuestros bienes para obtener algo. Esto no es un llamado al egoísmo, no es un llamado a dar para que Dios nos dé, como tanto se predica en muchas iglesias hoy en día. Aquí no estamos hablando de que si tú usas tus recursos para Dios, entonces Dios te va a hacer rico. Eso es un falso evangelio. Nota que Cristo dice en el versículo 12, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Cuando está hablando de que si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Él no habla de algo que nosotros tengamos que obtener. Él no está diciendo ¿cómo obtendrán esto que les quiero dar? Él dice, ¿quién les dará lo que ya es de ustedes?
Él habla de algo que es una certeza. Su intención al decirnos que debemos ser fieles no es sembrar la duda, sino que nos lleva a entender que nuestra fidelidad refleja a quién pertenecemos. El Salmo 37:29 dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Una certeza. Los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que han creído en Cristo y han confiado en Él como su Señor y Salvador. Ellos son los que heredarán la tierra. Y si tú has confiado en Cristo, esta es una verdad y es una promesa para ti. Primera de Pedro 1, del 3 al 4, el apóstol nos dice que Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Por qué obtenemos esta herencia de acuerdo a este pasaje? ¿Es porque fuimos generosos? ¿O es porque Dios nos hizo nacer de nuevo? Él es el autor de nuestra fe. La razón por la que obtendremos herencia será porque Dios nos hizo nacer de nuevo, porque Dios nos hizo suyos. Pero entonces, si tenemos la certeza de que obtendremos la herencia, si sabemos lo que nos espera en la eternidad, ¿no deberíamos entonces de estar usando nuestros bienes para lo eterno? El llamado entonces en este pasaje no es a usar a Dios como si fuera un comerciante con el que pudiéramos hacer un trueque. Ok, Dios, hoy me comprometo a que voy a usar mis bienes para que tu reino crezca, pero pues tú también me vas a dar a mí, ¿no? Eso no es lo que nos enseña este pasaje. La actitud de nuestro corazón no debe de ser una donde demos pensando en cómo Dios nos va a bendecir porque somos tan generosos. Esa no es generosidad verdadera. Una generosidad que da esperando algo a cambio no es más que egoísmo disfrazado. Y si tú hoy estás aquí sentado y has dado a la iglesia, a los hermanos, a quien sea, pensando en que Dios te lo tiene que regresar, entonces necesitas arrepentirte. La generosidad real surge de un corazón transformado que sabe que en realidad nunca serás lo suficientemente generoso como para impresionar a Dios. No importa cuán generoso seas, nunca vas a impresionar a Dios con tu generosidad. Pero al mismo tiempo es un corazón que se encuentra seguro en aquel que fue tan generoso como para venir a este mundo y dar su vida por nosotros. Si eres como yo, debes reconocer que muchas veces Cristo no ocupa el primer lugar en tu corazón. Y eso debería de dolernos profundamente. Muchas veces cuando usamos nuestros recursos nos damos cuenta de que el dinero está ocupando el primer lugar en nuestro corazón. Pero entonces al mismo tiempo, cuando nos demos cuenta de eso, esto debería de llevarnos a sus pies, porque es ahí donde seremos transformados. En Hebreos 11, 24 al 26 se nos menciona que por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, una recompensa que ya era suya. Por eso dice, por la fe. Eso es un corazón transformado.
Un corazón que mira hacia lo eterno. Un corazón que es capaz de ver la gloria de Cristo y el amor de Dios que nos esperan en la eternidad. Nuestra generosidad no debe surgir simplemente de un esfuerzo personal. No debe surgir de alguien que dice: híjole, este sermón me pegó el día de hoy, entonces ahora quiero ser más generoso. No, ese no es el llamado. Nuestra generosidad debe surgir de un corazón cuyo señorío pertenece al Dios Todopoderoso, al dueño de nuestros recursos. En nuestro corazón, la lucha va a seguir de aquí hasta que estemos en presencia de nuestro Dios. Constantemente vamos a estar en esta disyuntiva entre honrar a Dios o honrarnos a nosotros mismos. Eso es lo difícil de la vida cristiana. Pero tengamos ánimo, porque si el Señor ya te ha declarado como suyo, nadie, nada ni nadie puede apartarte de su amor. Así que pregúntate de nuevo: ¿dónde está tu corazón? Si dejas que el dinero sea el Señor de tu vida, corres el riesgo de perderte. Porque el dinero no es un Señor amable como lo es nuestro Dios. El dinero es un amo cruel, que no es compasivo ni misericordioso. Porque te promete seguridad, te promete estabilidad, te promete que vas a estar bien, pero exige tu lealtad. Promete libertad, pero termina poseyéndote. Te pide más horas, más domingos ocupados, más tiempo lejos de tu familia, y cuando menos te das cuenta, ya gobierna tu corazón. Ejemplos tenemos de sobra. Personas que comprometieron su integridad por unas monedas y que terminaron perdiéndose. En la Biblia tenemos el caso de Judas. Judas estuvo caminando con Cristo y escuchando sus enseñanzas, pero aún así fue capaz de venderlo por 30 monedas de plata, porque el dinero había ocupado el señorío de su corazón. Y no necesitamos irnos hasta Judas. Conocemos personas que un día sirvieron fielmente, pero que cuando llegó una oportunidad de comprometer sus principios, eligieron el dinero. No fue de un día para otro. Las caídas no se dan de la noche a la mañana, sino que se dan cada día, con cada pequeña decisión que tomamos que va en contra de nuestro Dios. La manera en la que usas tus recursos evidencia que Cristo es el Señor de tu vida. Si esto no es así, y te puedo decir que conmigo muchas veces no es así, no quiero condenarte, porque entonces estaría condenándome a mí mismo. Pues debo reconocer que muchas veces Cristo no es lo más importante en mi vida. Más bien, lo que quiero hacer el día de hoy es mostrarte a Cristo en la cruz, llevando tu pecado y el mío. Quiero que lo veas sangrando por nuestros corazones egoístas y entregando su vida a cambio de la nuestra. El mayordomo derrochó los bienes de su señor para satisfacer sus deseos, pero Cristo se despojó de su propia riqueza para venir a este mundo por amor a ti y a mí. El mayordomo actuó por miedo, Cristo lo hizo por amor. El mayordomo usó riquezas ajenas para asegurar su futuro, Cristo entregó su propia riqueza para asegurarnos el nuestro. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos, dice 2 Corintios del 8 al 9. Aquí no se nos está hablando en este pasaje de una riqueza terrenal, sino de una riqueza eterna, de una riqueza que Cristo ha ganado para nosotros. Y si somos herederos de lo eterno, ¿no deberíamos de obrar de esa manera mientras estemos en esta vida? Haya pues en ustedes
esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Dice Filipenses 2 del 5 al 8, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús entregó su vida por ti, de manera que hoy pudieras ser libre, de manera que hoy no tuvieras que preocuparte por ganar el favor de Dios por medio de tus inútiles esfuerzos, porque Él ya ganó el favor de Dios para ti en esa cruz. Lo que Él hizo en esa cruz fue librarnos de la condenación. Fue hacernos libres para poder ser generosos, no desde un corazón que espera recibir algo, sino desde el agradecimiento y el amor a tu Señor. Porque si Cristo es tu Señor, entonces el dinero dejará de serlo. Recuerda, el problema no es el dinero. El dinero no es malo en sí mismo. Pero si el dinero ocupa el trono de tu corazón, entonces terminarás perdido. Así que la pregunta en este sermón no es ¿cuánto das? ¿Qué tan generoso eres? Esa no es la pregunta que tienes que contestar. La verdadera pregunta es ¿quién gobierna tu vida? Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque a pesar de nuestro egoísmo, a pesar de nuestra maldad, tú sigues siendo fiel y bueno con nosotros. Tú sigues estando ahí para ayudarnos, para consolarnos en tiempos de angustia. Ayúdanos a reconocer en nuestro corazón quién es nuestro Señor. Y si en nuestro corazón ¿hay acaso un Señor que no seas tú? Por favor, concédenos el don del arrepentimiento y permite que podamos venir a ti en arrepentimiento y fe, y que podamos confiar en que tú nos has salvado y que tú nos has liberado para poder vivir para ti. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.